Ok, ahora ya tenemos instalado el Proteus. Comencemos con el tutorial 2. Veamos cómo hacer un simple circuito en Proteus y empecemos a enrolarnos en todo este ambiente. Ahora hay que abrir el Proteus. Y aquí vemos, aquí en esta parte pues están los típicos botones de nuevo proyecto, abrir, guardar, cerrar proyecto. Y lo que nos interesa a nosotros para empezar a simular es ISIS. Como ya lo había mencionado en el tutorial anterior, en ISIS se crean todas las simulaciones necesarias para un diseño electrónico. Ahora lo abrimos y aquí tenemos igual una serie de opciones. Estos botoncitos los iremos explicando poco a poco, pero bueno, ahorita hay que empezar por lo que es los componentes. Aquí en P nosotros vamos a elegir cada uno de los componentes. En Component, Mode, en la P, todos los diferentes componentes que existen, transistores, capacitores, microcontroladores, mil y un cosas más de todo lo que conozcamos. Hay cosas que claro que todavía no están, son nuevas, pero bueno, podemos hacer simulaciones con diferentes tipos de cosas. ¿Qué les parece si encender y apagar un LED de diferentes maneras? Para empezar hay que buscar los componentes, buscamos un LED, solamente escribimos LEDs y nos va a presentar diferentes tipos de cosas que traen un LED o constituyen un LED. Aquí estos LEDs no lo vamos a utilizar los que dicen aquí LED blue, green, red o yellow, que son diferentes colores. Vamos a utilizar un azul. Le damos doble clic y si vemos en esta parte aparece el componente que nosotros hemos elegido. Para eso también utilizamos una resistencia, pero en inglés nada más le ponemos res y nos aparece el device, igual aparece acá. Pues bien, le damos escape para cerrar esa ventana, colocamos el LED, la resistencia. Si la queremos colocar de la misma manera, es decir, así que vamos a acercarlo un poco para que se vea bien, es decir, de arriba abajo, la resistencia está en horizontal. Aquí le damos vuelta y ya se pone en vertical. Lo ponemos, le damos clic aquí en la punta. Si acercamos el lapicito, que al momento aquí se pone como un puntero y aquí es un lapicito. Si lo damos aquí aparece un cuadrito, le damos clic y otro clic y con esto es como simulando un cable. Entonces esa sería la forma de estar uniendo los componentes. Un LED en la vida real necesita una resistencia más o menos de 220, de 330. Vamos a ponerle una de 220 para tener como cierta luminosidad bastante. ¿Cómo lo cambié? Doble clic donde dice 220 y en String le ponemos 220 y con eso cambiará el valor. Ahora necesitamos una fuente y al igual que tierra, pero vamos a manejar dos fuentes diferentes. Así es que lo que vamos a hacer, vamos a seleccionarlo, clic derecho, copiamos el bloque y lo pegamos. Esto es algo que cambió del Proteus 7.7 o de esas versiones. Cuando se copiaba y se pegaba, se copiaba con el mismo nombre. Ahorita se encarga de darle diferente nombre para no dar no marcar errores. Ahora lo que necesitamos es una tierra. Aquí en la de Terminals Mode hay uno que dice Ground. Lo seleccionamos, lo ponemos aquí y bueno, de la misma manera seleccionamos y unimos. Ahora vamos a utilizar una fuente de poder. Podemos utilizar aquí en Terminals una que dice Power y simplemente unimos, o podemos venir acá donde dice Generator Mode y vamos a generar una fuente DC porque en DC funcionan los LEDs. Igual unimos. ¿Cuál es la diferencia? El de Power nos da la cantidad de voltaje y corriente necesario que necesite cualquier sistema. En el generador de DC nosotros tenemos que decirle qué voltaje tiene que dar. La corriente al igual genera la necesaria
que necesita el sistema. Para cambiar el voltaje le damos doble clic y aquí donde dice podemos elegir seno, pulso, diferentes tipos de voltaje o de señal y le vamos a dar 5 volts. Le damos OK y ya está con 5 volts. Ahora veamos si enciende. Para empezar la simulación, una vez ya esté todo, simplemente le debemos de dar play en esa parte de abajo y está encendido. Entonces significa que nuestra simulación fue un éxito. Al momento de tener una simulación, al pasarlo a un protoboard, esto lo veremos más adelante, bueno, nos daremos cuenta de que la simulación nos garantiza como un 80-90% de que nuestro circuito funciona. Al momento de armarlos, por ciertas razones no llega a funcionar y es cuestión de revisar el circuito físico. Si la simulación jala, el diseño está bien, solamente sería cuestión de checarlo físico. Muy bien, vamos a hacer otra simulación, ahora utilizando un push button, un switch mejor, para decidir encendido o apagado. Vamos de nuevo aquí a Component Mode, le damos clic en la P y ponemos un switch. Como tal, si empezamos a buscar aquí el switch, no viene, nada más escribimos switch y le damos enter. OK, en este caso. Y aquí lo tenemos. Vamos a eliminar este cable, lo seleccionamos, le damos clic derecho y delete wire, que es borrar cable. Delete wire, en los dos. Si nos damos cuenta, esta fuente ahora apareció con signo de interrogación. Eso significa que no sabe qué es lo que está alimentando. Vamos a bajar tantito esto, elegimos el switch, igual le damos vuelta para que quede de esta manera. Lo seleccionamos en los dos y vamos a simularlo, a ver qué es lo que hace. No encienden, ahora vamos a bajarlo. Encendió, lo apagamos y lo apagamos. Simplemente de esa manera, cuando lo bajamos cerramos el circuito y hace circular la corriente, y entonces se enciende. Bueno, esa es la simulación de encender y apagar un LED. Ahora veamos cómo generar o medir el voltaje que está circulando. Aquí donde dice en Instrument, vamos a poner un DC voltímetro. No podemos cambiar mientras esté corriendo, así es que debemos detener la simulación y ver el voltaje. Y vamos a ver el voltaje que está en este nodo. Y la otra parte a tierra. Al igual acá. Veamos si nos está consumiendo la misma cantidad de voltaje. Le damos igual a iniciar. Nos dice que 0 volts. Le damos iniciar y bueno, nos dice 0 volts porque los dos están abiertos. Ahora vamos a cerrarlo. Se nos dice 2.76 volts. A ver cuánto es acá. Es lo mismo. Si se dan cuenta, aquí no le pusimos qué cantidad de voltaje queríamos tener, pero más sin embargo nos está dando el mismo voltaje, porque Proteus ya sabe con esta fuente qué voltaje necesita para funcionar correctamente o adecuadamente este LED. En este caso sí le tuvimos que poner un voltaje. Veamos qué pasa si nosotros le ponemos 2 volts. Veamos si enciende. No enciende, si se dan cuenta, el voltaje es muy mínimo el que está llegando a este punto y no está llegando nada, los 0 volts y los 0.0 volts. Vamos a aumentarlo a 3 y ya encendió. Nada más de que, si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia de tonalidad. ¿Esto cómo se traduce en la vida real? Se traduce de que va a tener menor intensidad. No por la cantidad de voltaje, sino por la cantidad de corriente que le va a estar permitiendo esta resistencia.
por ley de Ohm, lo podemos sacar y vemos que va a ser menos corriente que el que va a tener este con 5 volts. Así es que va a ser menor su intensidad debido a eso. Si nosotros aumentamos el voltaje, vamos a aumentar la corriente. Es muy importante esta parte porque muchas veces nos hacemos bolas con la parte de voltaje y corriente. El voltaje es simplemente una diferencia de potencial. En cambio la corriente es lo que hace andar las cosas, es lo que hace encender un foco, es lo que hace andar un motor. Muy bien, vamos a parar la simulación, seleccionar, vamos a eliminar este. Al igual de nuevo, lo hacemos hacia arriba y vamos a meter un DC ammeter que va a medir corriente. Ponemos el positivo y el negativo. Veamos qué pasa ahora. Si se dan cuenta, hay un poquito más de amperaje aquí. Y esa es la razón por el voltaje que yo les decía. Vamos a aumentar este a 10. Vamos a ver qué pasa. Y empieza a haber más amperaje aquí. En la vida real pues sería de que tal vez estaría mucho más iluminado, pero podría llegar a quemarse por la cantidad de corriente que necesita. De esto dependen los LEDs que compremos, qué tanta corriente necesitan o con qué tanta corriente trabajan. Muy bien, creo que sería todo por el momento. Continuaremos con más tutoriales, más ejemplos. Poco a poco iremos adentrándonos más y más para ver todo este tipo de cosas. Muchas gracias por ver el video, compartan, espero les haya servido de mucho para principiantes, para personas que quieran recordar cómo manejar todo este tipo de herramientas, sobre todo de que me ha pasado que avanzan los años y cuando me doy cuenta ya hay nuevas versiones y vienen un poquito diferentes, a veces son confusas. Bueno, una vez más, muchas gracias, denle like y compartan, hasta luego.